Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Samsung. A la izquierda el A8200, en este caso de 65 pulgadas, y a la derecha el Q60, en este caso de 55 pulgadas, ambos Smart TVs del año pasado 2021. El A8200 tiene como tecnología de color Dynamic Crystal, mientras que el Q60 la tecnología QLED o de Quantum Dots. Lo principal que deben saber es que ambos televisores, hasta donde he podido corroborar yendo a las tiendas a tomar la captura de los píxeles, en todos sus tamaños vienen con panel VA, incluyendo por supuesto estos dos de 65 y 55 pulgadas. La principal diferencia en cuanto a colores es que la intensidad, la saturación y por supuesto la calidad o brillo es mejor en el Q60A. La tecnología de Quantum Dots usualmente se caracteriza por mostrar colores un poco más saturados en comparación a otras tecnologías de color, y la cantidad de brillo es más alta. En HDR o alto rango dinámico es de 461 nits, mientras que para el A8200 de 312 nits. En SDR para el Q60A 436 nits y para el A8200 307 nits. Ambos en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico soportan lo mismo, que son HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming, pero Samsung se supone que para este 2022 planea lanzar la tecnología HDR10 Plus para gaming. Esperemos que estos dos televisores, por medio de alguna actualización de software, reciban esta tecnología. Antes de continuar, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: A8200 a la izquierda y Q60A a la derecha. Comportamiento en escenas oscuras, en donde ambos se desempeñan muy bien gracias a sus paneles VA, a pesar de que ninguno tiene retroiluminación Full Array ni tampoco Local Dimming. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es Edge LED. Como pueden notar, tienen un muy buen rendimiento. Sí que es mejor con este modo juego. Con otros modos de imagen es un poco mejor en el Q60A y un poquito peor en el A8200, pero utilizando el modo juego ambos mejoran en cuanto a atenuación en las partes oscuras, con menor intensidad del efecto clouding o nubosidad, y también del efecto conocido como backlight bleeding o simplemente sangrados de luz. Pero sí es cierto que los resultados pueden variar un poco de acuerdo a cada videojuego o a cada tipo de contenido que puedan notar. Por ejemplo, aquí con este Resident Evil 7 se puede percibir más el efecto de sangrados de luz en los bordes o esquinas del A8200. Este videojuego, al igual que el pasado que fue el Destiny 2, es en 4K y también tiene alto rango dinámico o HDR. Entonces decidan por ustedes mismos. Yo sigo pensando que el Q60A tiene un mejor rendimiento en esta área, con una experiencia de terror un poco más inmersiva y por supuesto más contraste. El A8200 en cuanto a relación de contraste tiene 3783 a 1. El Q60A, de acuerdo a ratings.com, alcanza 4653 a 1, pero de acuerdo a mis medidas, la luminancia en partes oscuras le da para un contraste de 7203 a 1. Y bueno, antes de continuar, les invito para que, si el video les gusta, le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que accedan a alguna membresía del canal para que puedan obtener beneficios extra, y además de esta forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises es muy similar y relativamente buena en ambos, si tengo en cuenta que televisores de otras marcas tienen un peor rendimiento en esta área. El efecto de pantalla sucia en ambos se nota en algunas partes un poquito más en el Q60A y en otras en el A8200, por lo menos con este fondo gris. Pero ya con este tipo de contenido o videojuegos, en este caso este es el PES 2021, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido, o habría que poner demasiado cuidado y olvidarse como tal del contenido para llegar a notar de pronto unas leves manchas, sobre todo en algunos de los bordes de ambas pantallas, pero en general, repito, podrían pasar desapercibidos y por lo menos no llegar a ser algo molesto para la gran mayoría de personas.
Estos resultados del efecto de pantalla sucia en este caso los están pudiendo observar con el modo juego activado en ambos televisores. En este caso este es el Call of Duty Warzone, pero los resultados del efecto de pantalla sucia se van a mostrar prácticamente igual también con otros modos de imagen. Hablando ya del modo juego, en cuanto a cantidad de brillo, el A8200 sube un poquito solamente hasta 314 nits en HDR y el Q60A un poquito también, 468 nits, por supuesto también con videojuegos como este Call of Duty Warzone que tienen HDR o alto rango dinámico. Es importante mencionar que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1, es decir que no tienen los 120 Hz de tasa de refresco en 4K. En esta resolución tan alta solamente ambos llegan hasta 60 Hz de tasa de refresco. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo no cuento con un dispositivo que me permita medirlos, pero de acuerdo a ratings.com, los del Q60A en 4K 60 Hz en SDR 10,2 milisegundos y en HDR 10 milisegundos. Yo diría que la A8200 puede tener tiempos de input lag muy similares o casi iguales. En la práctica los dos se comportan muy bien en esta área y pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes. Continuando con este apartado gaming, una diferencia que puede ser relevante para unos y puede pasar desapercibido para otros es que el Q60 cuenta con esta Game Bar que provee de información relevante y además se puede acceder de forma directa a algunas configuraciones del modo juego, por ejemplo para activar la configuración del Motion Plus del juego o simplemente lo que se conoce como HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos que soporten HDR o alto rango dinámico. Y por supuesto en ambos también se pueden acceder a las configuraciones adicionales de sus modos juego, brillo, contraste, mejorador de contraste, etc. Además de que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1, o sea que no soportan los 120 Hz en 4K, tampoco soportan tasas de refresco variables, ni G-Sync ni tampoco FreeSync. Ambos sí soportan modo automático de baja latencia, que simplemente lo que harán es activar de forma automática el modo juego cuando ambos televisores detecten una consola compatible con esta tecnología. En términos de calidad gráfica y representación de colores, me parece que ambos televisores se desempeñan muy bien en esta área. La principal diferencia es la que pueden notar y la que ya mencioné, que los colores lucen un poco más saturados o más intensos en el Q60A, pero la diferencia no es que sea brutal. Además, el A8200 también muestra muy buenos resultados en esta área y colores más intensos o más saturados en comparación a otras tecnologías de color. El manejo del movimiento en ambos televisores me pareció que fue muy bueno en el apartado gaming y también por supuesto al observar contenido a través de aplicaciones de streaming. Ambos cuentan en cada modo de imagen con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, que pueden colocar en personal y modificarlo de forma manual o simplemente en automático, donde la mayoría del tiempo hace el mejor trabajo en cuanto a mejorar la fluidez, decreciendo los efectos de tartamudeo, stutter o vibración ya. El escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual, simplemente recuerden lo que siempre les digo, ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Si el contenido tiene 480p o menor resolución, en ambos se va a notar mucha pixelación y puede ser molesto para algunas personas, pero es algo normal y va a pasar sí o sí. Ya si el contenido tiene 720p o HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores mejora un poco más, decreciendo la pixelación. Se puede notar en algunas partes, pero puede ser más tolerable. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, no se van a notar partes pixeladas. De hecho, el escalado de imagen hace parecer al contenido como si tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p, si el trabajo de escalado de imagen asemeja mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Recuerden que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez.
Sus ángulos de visión, por supuesto, son terribles porque simplemente es la principal desventaja o casi que la única desventaja realmente relevante de los televisores con este tipo de panel. Los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, por ende son televisores recomendados principalmente para ver siempre de frente, que sería lo normal, pero si muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas, no son los más recomendados. Pero recuerden que su principal ventaja es mejor rendimiento en escenas oscuras, menos intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrado de luz. El manejo de los reflejos no es el punto más fuerte de televisores con paneles UVA como es el caso de estos dos. Entre ambos es un poquitico mejor en el Q60A, probablemente debido a su más alta cantidad de brillo que le ayuda en este aspecto. No son los televisores más recomendados para habitaciones muy iluminadas, pero son por lo menos muy decentes, un poquito mejor el Q60A, pero sí que son mejores, son recomendados más que todo para disfrutar en habitaciones con poco o nada de iluminación cuando se observen escenas con mucha oscuridad. En cuanto a las entradas, los dos soportan lo mismo, 3 puertos HDMI 2.0, recuerden que no tienen puertos HDMI 2.1, uno de ellos soporta canal de retorno de audio mejorado, por lo menos aquí en Colombia ambos cuentan con las entradas compuestas, lo cual es una buena noticia para aquellos que tengan consolas de videojuegos muy antiguas o DVD muy antiguos. También, por supuesto, 2 puertos USB 2.0, la entrada para la antena para el cable de internet, para la antena de aire y también el puerto digital óptico. En cuanto al control remoto o simplemente conocido como One Remote, el A8200 cuenta con este que viene con baterías desechables, aquí lo pueden observar. Y el del Q60 vienen con un diseño similar, solamente cambia en el hecho de que se puede cargar por panel solar y también puerto USB tipo C, y además cuenta con el botón en el One Remote para la función de Multiview, mientras que el A8200 no soporta la función Multiview. Aquí pueden entonces ver que el A8200 sí soporta lo que se conoce como compartir pantalla o Screen Mirroring, pero no soporta lo que se conoce como Multiview. Mientras que el Q60A soporta el Screen Mirroring o compartir pantalla y también la función de Multiview, a la cual se puede acceder por medio del botón ubicado en el One Remote o en el menú principal, o de forma automática el televisor reconoce esta función cuando le damos clic a la función de compartir pantalla en nuestros teléfonos móviles. Aquí, por ejemplo, se puede al mismo tiempo en una pantalla visualizar algo que tengamos conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación YouTube del televisor, y en la otra nuestro smartphone. Podemos utilizar la cámara también de nuestro smartphone, o también se puede hacer uso de una cámara web Logitech. Hasta ahora solamente algunas son compatibles hasta la fecha. Sus tiendas de aplicaciones son la misma propia del sistema operativo Tizen de la marca Samsung. Cuentan con muchísimas aplicaciones, muchas de las más populares: Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, HBO Max, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier persona. El navegador de internet de ambos televisores también es el mismo, se puede reproducir contenido a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que en algunos casos probablemente no se pueda reproducir, mientras que en otros sí toca ahí ya intentar y también en algunas páginas pueden aparecer anuncios pop-ups. Y en cuanto a lo que tiene que ver con asistentes de voz, ambos soportan por supuesto el Bixby Voice propio de esta marca, y en algunos países soportan además ambos, el asistente de Google y el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia, y creería yo que en algunos otros países, no soportan ni el Amazon Alexa ni tampoco el Google Assistant. En cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno soporta tecnologías DTS. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs, que la verdad a mí me parecen prácticamente iguales. Si ustedes me preguntan cuál les recomiendo más, si pueden ir
irse por el Q60A, que tiene un poco más de brillo y mejor rendimiento en escenas oscuras, además de colores un poco más intensos, sería una mejor opción. Pero el A8 1200 también lo podría hacer, teniendo en cuenta que el tamaño más grande de 65 pulgadas podría llegar a costar casi lo mismo que el de 55 pulgadas del Q60A. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál les parece una mejor opción y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.